¿Es Page Factory la solución definitiva? Bueno, la respuesta es que... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Automation y bienvenidos a este curso de Selenium, Cucumber y Java. En el video anterior habíamos visto POM, así que si no lo viste tenés que ir a verlo haciendo clic ahí arriba a la derecha. Y lo que vamos a ver en este video es Page Factory. ¿Qué es lo que vamos a ver concretamente? Bueno, vamos a ver qué es Page Factory, vamos a ver cuáles son las diferencias y ventajas de Page Factory con POM tradicional. Vamos a ir contestando unas preguntas que nos van a ir surgiendo a medida que vamos a ir viendo Page Factory. Y por último, lo que vamos a hacer es implementar Page Factory en nuestro framework de automatización. Vamos a ver que tiene algunas peculiaridades que hay que tenerlas en cuenta cuando implementemos esto, así que lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Así que comenzamos. Bien, entonces, ¿qué es Page Factory? Bueno, la definición estándar nos dice que Page Factory es una implementación optimizada de Page Object Model. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón de diseño sigue siendo Page Object Model, pero vamos a tener una manera diferente de implementar este patrón de diseño. Lo vamos a implementar con una librería que nos provee Selenium eh, que se denomina Page Factory. ¿Qué más? Bueno, en primer lugar, Page Factory nos proporciona una manera alternativa en términos de sintaxis y semánticas para crear los elementos web de la página. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no vamos a inicializar los elementos con driver.findElement, sino que la librería nos va a proveer una sintaxis totalmente distinta para crear estos distintos objetos de las distintas páginas web. ¿Qué más? En segundo lugar, utiliza una estrategia ligeramente diferente para la inicialización de los elementos web. Vamos a ver que Page Factory inicializa los elementos de una manera lazy o perezosa, que vamos a ver más adelante qué quiere decir esto, pero tengan el concepto de que la inicialización en Page Factory es distinta a la de POM tradicional. ¿Qué más? El repositorio de objetos para los elementos web de la interfaz de usuario puede construirse con POM tradicional sin Page Factory y POM con Page Factory. Esto quiere decir que nosotros tranquilamente dentro del código de nuestro programa podemos hacer uso de inicialización de elementos web utilizando POM tradicional e inicialización de elementos web con el uso de Page Factory, ¿sí? Ambas maneras son compatibles dentro del mismo código de nuestro programa. Bien, entonces vamos a ver ahora las diferencias entre POM y Page Factory. Bueno, tenemos una diferencia clara en términos de sintaxis. Cuando utilizábamos POM, nosotros hacíamos driver.findElement y le pasamos un localizador de tipo by cuando queríamos localizar un elemento. Con Page Factory va a ser sutilmente distinto. Vamos a usar una annotation findBy y le vamos a pasar por parámetro el identificador por el que nosotros queremos localizar el elemento, que puede ser exactamente los mismos que teníamos antes. Acá vemos que lo inicializamos de manera distinta. Después cuando nosotros lo utilizamos de la misma manera, ¿sí? Ahí no hay cambios, solamente hay cambios en la manera de inicializarlos. Esto parece que es lo mismo, pero vamos a ver que es radicalmente distinto porque tenemos una clara diferencia en la estrategia de inicialización de estos elementos. Nosotros con POM tradicional hacíamos driver.findElement, que es una manera explícita de localizar el elemento. Cuando nosotros utilizamos Page Factory, escribimos este código y nosotros le decimos a Page Factory, que es una clase de nuestra librería que tiene un método estático que es initElements, que nosotros le tenemos que pasar el driver y la página en la que se encuentran declarados esos elementos. Esta inicialización nosotros la hacemos de manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en ningún momento explicitamos driver.findElement. Esto internamente lo va a hacer, pero no lo va a hacer cuando se ejecute esta línea de código, sino que va a ser driver.findElement en el momento que nosotros vamos a utilizar ese web element, ¿sí? Esto es radicalmente distinto y es lo que nos da esa optimización básicamente cuando nosotros utilizamos Page Factory. Vamos a ver esto después con un ejemplo, pero bueno, básicamente es esto, ¿no?
con POM tradicional inicializamos los elementos de manera explícita y con Page Factory lo hacemos de manera implícita. Hay otras maneras también de inicializar los elementos, ¿sí? Acá tenemos dos versiones distintas, pero básicamente no vamos a entrar en mucho detalle, es lo mismo, ¿sí? Nosotros cuando hacemos pagefactory.initElements le tenemos que pasar el driver, ¿sí? El web driver, y le tenemos que pasar la página en la que se encuentran los web elements que nosotros queremos inicializar, ¿sí? Tenemos tres maneras distintas de hacerlo, pero son básicamente iguales, ¿sí? Nosotros vamos a escribir la versión número 1, ¿sí? Que es esta de acá. Bien, ¿qué más? Bueno, el poder de Page Factory se encuentra en las notation find by, ¿sí? ¿Qué son estas notation find by? Bueno, lo vamos a ver ahora. Así que, Germán, por favor, haceme la introducción. ¡Pregunta! ¿Cuáles son las diferentes estrategias de localización que se utilizan para find by? Bueno, la respuesta es que no hay diferentes estrategias de localización. Las mismas 8 estrategias que veníamos utilizando para driver.findElement son las mismas que vamos a utilizar en nuestra notation findBy, que son ID, name, class name, expat, CSS, tag name, link text y partial link text. Siguiente pregunta. ¡Pregunta! ¿Existen diferentes versiones para el uso de las notation findBy? La respuesta es que sí. Básicamente tenemos dos maneras de utilizarla. La primera es la que vimos anteriormente y tenemos otra manera más que es un poco más larga, así que la que vamos a usar es esta por cuestiones básicamente obvias, que nosotros primero le decimos how y le decimos por qué identificador queremos localizar el elemento y como segundo parámetro le decimos using y el valor de ese ID, en este caso, por el cual queremos encontrar el elemento, ¿sí? Por class name es lo mismo, por CSS es lo mismo, pero nada, esta como es más cortita, vamos a usar esta, ¿sí? Siguiente pregunta. ¡Pregunta! ¿Hay alguna diferencia entre las dos versiones de findBy? Bueno, la respuesta es que no hay diferencia entre las dos versiones, es solo que la primera es más cortita y es más fácil en comparación con la segunda versión. Siguiente pregunta. ¡Pregunta! ¿Qué uso en Page Factory en caso de querer encontrar una lista de elementos web? La respuesta es que usamos la misma notation findBy, ¿sí? Cuando no teníamos Page Factory, lo que hacíamos era simplemente hacer uso del método findElements que nos traía una lista de elementos web. Con Page Factory vamos a utilizar exactamente la misma notation findBy y en vez de declarar la variable como de tipo web element, la vamos a declarar como una lista de web elements. Siguiente pregunta. ¡Pregunta! ¿Se puede usar tanto POM sin Page Factory como con Page Factory en el mismo programa? Bueno, los spoileé un poco. La respuesta es que sí. Tanto POM sin Page Factory como con Page Factory se pueden utilizar dentro del mismo código de nuestro programa. Siguiente pregunta. ¡Pregunta! ¿Existen formas alternativas de identificar elementos basados en múltiples criterios? La respuesta es que sí, tenemos una alternativa para identificar elementos basados en múltiples criterios utilizando las notations findAll y findBy. ¿Cómo funcionan estas notations? Bueno, findAll va a contener múltiples findBy y va a devolver todos los elementos que coincidan con cualquier findBy en una sola lista. Por ejemplo, si yo tengo un botón continuar y lo quiero encontrar por múltiples criterios, lo puedo buscar por su ID o por su, no sé, su texto visible con expat o por cualquier otro identificador. A su vez, me va a traer en una lista cualquier otro web element que coincida con cualquiera de los criterios que nosotros le pasemos en cada findBy, ¿sí? No nos va a garantizar que los elementos estén en el orden del documento HTML, pero nada, esto nos va a traer n cantidad de elementos utilizando estas distintas notations con como si fueran OR, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un web element que tiene ID foo y tengo otro web element distinto que tiene class name bar, aunque no tenga el ID foo, también me lo va a traer, ¿sí? Funciona exactamente igual que funcionaría un OR. Y por el contrario, si yo quiero matchear por varios identificadores, voy a usar la notation findBy, ¿sí? Con una S. Que en este caso me va a matchar el elemento si solo si coincide con todos los findBys que yo tenga declarados, ¿sí? Entonces, si yo para que esto me traiga un resultado,
el elemento tiene que tener sí o sí el ID foo y sí o sí el class name var, ¿sí? También, si yo tengo varios elementos que coinciden con todos estos criterios, también me los va a traer en una lista, ¿sí? Bien. Almacenamiento en caché de los elementos en Page Factory. Este es un concepto totalmente nuevo que no tenemos con el POM tradicional, así que vamos a ver qué es esto y cómo funciona. Bueno, cada vez que se carga una página, todos los elementos de la página se vuelven a buscar, ya sea a través de FindByte o Driver Find Element, ¿sí? Y hay una nueva búsqueda de todos los elementos de las páginas. La mayoría de las veces, cuando los elementos son dinámicos o siguen cambiando durante el tiempo de ejecución, especialmente si son elementos Ajax, tiene sentido que cada vez que nosotros cargamos la página haya una nueva búsqueda de todos los elementos de esa página, ¿sí? Cuando la página web tiene elementos que son estáticos, el almacenamiento en caché nos va a ayudar de varias maneras, ¿sí? Cuando nosotros almacenamos un elemento en la caché, no lo tiene que ubicar cuando la página se vuelve a cargar, ¿sí? Sino que hace referencia al repositorio de elementos que están almacenados en esa caché, y esto nos ahorra muchísimo tiempo y también nos eleva el rendimiento. Para hacer esto, Page Factory nos proporciona otra annotation que es caché lookup. Y esta annotation le va a decir al controlador que no vaya a buscar de nuevo el elemento cuando se actualiza la página, sino que directamente lo vaya a buscar al repositorio de elementos, ¿sí? Init.elements es el que va a hacer el trabajo de almacenar estos elementos en la caché si nosotros le indicamos eso en la annotation. Para usarlo tenemos que importar caché lookup y utilizamos la annotation después del localizador del elemento, ¿sí? Tiramos, por ejemplo, acá un findby y inmediatamente después le indicamos que queremos que lo guarde en la caché y nada, el resto es exactamente igual que antes, ¿sí? Es solo una annotation que hay que agregar para que los guarde en el repositorio y no los vaya a buscar nuevamente. Esto parece todo muy bonito, pero vamos a ver que así como tiene pros, también tiene algunas contras. Bueno, como pro, nosotros lo vamos a utilizar cuando los elementos son estáticos, ¿sí? Y no cambian. Entonces, en estos casos es aconsejable dejarlos en la caché para aumentar la velocidad y mejorar el rendimiento de nuestros scripts. ¿Cuál es la contra? Bueno, el mayor inconveniente de utilizar esto es que el elemento o sí, el web element que nosotros tenemos cacheado cambie, ¿sí? Y nos dé la excepción que es Style Element Reference Exception, que es un error bastante común cuando queremos ir a buscar un elemento que no existe en el DOM, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos un cronómetro en una página que se va actualizando todo el tiempo, un marco que actualiza el informe meteorológico, una página que informa las actualizaciones de la bolsa en vivo. En fin, estos son 3 ejemplos, pero hay millones. Y más hoy en día los elementos suelen ser dinámicos, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos esto. Entonces, cuando nosotros almacenamos en caché estos elementos, si el DOM de los elementos cambia, el controlador va a ir a buscar la versión que teníamos almacenada y nos va a dar la excepción de que no encuentra ese elemento, ¿sí? Entonces, capaz que funcionalmente el sistema está funcionando bien, pero nosotros como tenemos cacheado ese web element, nos arroja la excepción y nos para la ejecución del script, ¿sí? Bien, entonces volvemos a la pregunta original, si es Page Factory la solución definitiva. Bueno, como se lo podrán haber imaginado, las soluciones definitivas no suelen existir y esta no va a ser la excepción, así que claramente no, Page Factory no es la solución definitiva. Vamos a ver, Page Factory viene con el concepto de caché lookup, que vimos que no está bueno cuando tenemos elementos dinámicos. No solo que no está bueno, sino que básicamente no lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, la pregunta se nos va a reducir un poco más y vamos a decir, ¿es una buena opción
Page Factory sin caché lookup. Sí, si los XPaths son estáticos. Acá tenemos otra restricción más. Que ahora vamos a ver esto con un mínimo ejemplito. Bueno, también como les dije, que las ventajas es que las aplicaciones de hoy en día están llenas de elementos dinámicos. Que POM sin Page Factory funciona bien, pero si nosotros tenemos elementos dinámicos y no solo que los elementos son dinámicos, sino que también los XPaths son dinámicos, eh, seguramente Page Factory no sería la mejor opción, ¿sí? Vamos a ver esto con un ejemplo. Bueno, me acabo de dar cuenta que grabé todo esto sin sonido, así que lo estoy grabando todo por segunda vez. Así que lo voy a hacer un poco rápido porque me cansé. Así que, bueno, imagínense que tenemos esta tabla de acá, ¿sí? No importa el contenido. Imagínense que nosotros queremos leer el contenido de la segunda columna. Y el XPath de la segunda columna va a ser este XPath de acá, donde tenemos la tabla, el body, y vamos a tener tr, que es cada fila de la columna, y td viene a ser la columna, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos leer la segunda columna, vamos a dejar td en 2 y vamos a tener un contador que va incrementándose en 1 por cada registro de la tabla. Si nosotros implementamos esto con findElement, es muy sencillo. Armamos un loop que vaya ciclando y que vaya aumentando el contador en 1 y tranquilamente podemos inicializar cada elemento de la tabla. ¿Sí? Hacer esto con Page Factory no tenemos manera nosotros de parametrizar este contador dinámico, ¿sí? Nosotros le tenemos que pasar sí o sí un find_by de un elemento estático, ¿sí? De un string que no varía. Entonces armar esto con Page Factory es muy tedioso y es casi inaplicable, ¿sí? Entonces cuando tenemos este tipo de problemática, Page Factory suele hacer un poco de agua, ¿sí? Y findElement funciona bastante bien. Así que, bueno, como conclusión, tenemos que Page Factory, al igual que POM tradicional, es un excelente concepto para aplicar, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado es saber en qué momentos es factible aplicar uno u otro concepto. Cuando tenemos aplicaciones estáticas, ¿sí? Donde los XPaths y los elementos son estáticos, Page Factory nos da muchos beneficios en cuanto a performance, ¿sí? No solo con el init elements que hace una inicialización lazy o perezosa, sino que también con el caché lookup podemos aumentar todavía más el rendimiento. Por el contrario, cuando nuestra aplicación involucra elementos que son dinámicos y estáticos al mismo tiempo, que en general son las aplicaciones de hoy en día, podemos tener una implementación mixta de POM con y sin Page Factory según la viabilidad de cada elemento web, ¿sí? Si tenemos un elemento que es estático y sabemos que es estático, podemos utilizar Page Factory. Y si tenemos elementos dinámicos, lo hacemos con driver.findElements, ¿sí? Así que, bueno, esto como conclusión. Vamos a ver ahora un poco de ejemplos prácticos para ver cómo funcionan todo esto que estuvimos viendo y así es un poco más divertido. Así que comenzamos. Bueno, como te habrás dado cuenta por el tiempo del video, vi que llevo casi 20 minutos y nada, la parte práctica me va a llevar un tiempo más, así que voy a partir este video en dos. La decepción. La traición, amigo. Lo quería hacer en uno para ya terminar con este tema, pero como se extendió un poco, lo voy a dejar, lo voy a dividir en dos videos. Así que voy a dejar este video hasta acá y en el siguiente video vamos a ver la parte práctica con unos ejemplos que están bastante interesantes, donde vamos a llegar al fondo de la cuestión y así vamos a entender un poco más de esto que estuvimos hablando. Así que nada, con el Joker de fondo me despido y nos vemos en el siguiente video en donde vamos a implementar esto en nuestro framework de automatización. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.